Hoy era el 7º día desde el funeral de Mark. La casa era demasiado grande, demasiado silenciosa. Liam se detuvo en medio de la sala, miró a su alrededor y luego llamó en voz baja. Hannah. Hannah giró la cabeza. Intentó forzar una sonrisa, pero sus ojos se veían rojos. Buenos días, cariño. ¿Has dormido bien? Liam simplemente asintió levemente. Ambos guardaron silencio durante mucho tiempo. Solo el sonido de la lluvia cayendo interrumpía la conversación inacabada. Finalmente, Liam preguntó tímidamente. Papá de verdad no va a volver, ¿verdad? A Hannah se le hizo un nudo en la garganta. Se levantó, se acercó a Liam y se sentó a su altura. Le tomó las manos con delicadeza. No, pero papá siempre estará aquí. Colocó su mano en el pecho de Liam, donde su corazón latía con fuerza. Y yo también. Siempre estaré contigo. Liam bajó la cabeza, las lágrimas rodando en silencio por sus mejillas. No dijo nada más, simplemente se lanzó a los brazos de Hannah y la abrazó con fuerza. Fue el primer abrazo desde la muerte de su padre, un abrazo tembloroso y doloroso, pero también el comienzo de una conexión sin palabras. Aquel verano pasó lentamente. Hannah y Liam aprendieron poco a poco a adaptarse a una vida siendo solo ellos dos. Cada mañana, Hannah preparaba el desayuno y llevaba a Liam al colegio. Las fiambreras bien organizadas, los recordatorios suaves antes de bajarse del coche, todo estaba lleno de cuidado. Por las noches cenaban juntos en silencio. Al principio, Liam mantenía la distancia. Respondía con monosílabos o se refugiaba en su móvil. Hannah lo comprendía y no le presionaba. En su lugar, se mantenía a su lado con paciencia, dejando la puerta abierta para que Liam se acercara cuando estuviera preparado. Y un día, mientras Hannah lavaba los platos, Liam se acercó de repente. ¿Quieres ver Toy Story? Preguntó sin atreverse a mirarla directamente. Hannah se quedó parada, sorprendida pero también feliz. Se secó las manos y sonrió. Claro que sí. Gracias por invitarme. Esa noche se sentaron juntos en el sofá, compartiendo un bol de palomitas, riendo y llorando con la película. Fue la primera vez en meses que una risa sincera resonó en la casa. Los años pasaron como un arroyo silencioso fluyendo detrás de la casa. Liam fue entrando en la adolescencia. Cambiaba cada día. Más alto, voz más grave, a veces, más irritable. Los portazos, las respuestas secas, todo eran señales de esa etapa. Hannah lo entendía. No le culpaba. Aunque a veces su corazón se hundía por la distancia que Liam ponía, ella seguía teniendo paciencia. Cada día preparaba una cena caliente. Seguía recordándole los deberes, la hora de dormir. A ojos del mundo, era Hannah, su madrastra. Pero en su corazón, Liam siempre fue mi hijo. Una tarde, a comienzos del otoño, cuando las hojas amarillas cubrían el sendero frente a la casa, Liam se detuvo frente a la puerta de la cocina, donde Hannah limpiaba. La luz amarilla cubría su rostro, ahora más anguloso, ya no el niño inocente que fue. Hannah, su voz era vacilante, un poco tímida. Hannah alzó la vista, apartándose un mechón de pelo de la cara. ¿Qué pasa? Liam tragó saliva y dijo rápidamente. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Sé que no siempre soy fácil, pero estoy muy agradecido. Esa frase dejó a Hannah inmóvil. Su corazón se encogió de emoción. Durante tantos años, aunque siempre fingía no esperarlo, en secreto soñaba con que Liam se abriera así algún día. Sonrió, con los ojos brillantes. Gracias, Liam. Yo también estoy muy orgullosa de ti. Liam se rascó la cabeza, algo avergonzado, pero sus ojos eran cálidos y sinceros. Los días siguieron pasando. Liam empezó su último año de instituto, una etapa que marcaba su entrada a la vida adulta. Estudio intenso, noches largas con el SAT, planes universitarios. La vida de Liam se volvió más ajetreada que nunca. Pero, a pesar de su apretada agenda, nunca olvidaba cenar con Hannah. Incluso empezó a ayudar con la cena, a lavar los platos o a sentarse a ver sus programas de cocina favoritos.
Una noche, después de cenar, los dos se sentaron en el porche trasero. El cielo estaba lleno de estrellas. La brisa fresca traía el olor a pino y a césped recién cortado. De pronto, Liam preguntó: «Hannah, ¿alguna vez has pensado en volver a salir con alguien?». La pregunta hizo que Hannah se detuviera. Dejó la taza caliente de té sobre la mesa, la mirada perdida en el vacío. ¿Salir con alguien? Sonrió con suavidad, un poco confundida. Hacía mucho que no pensaba en eso. ¿Por qué? Liam ladeó la cabeza. Aún eres joven. Podrías encontrar a alguien. Hannah guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo: «La verdad, quizá en parte porque estaba acostumbrada a esta vida. Y en parte, porque solía tener un complejo de inferioridad. Nunca fue el tipo de mujer que se consideraría atractiva». Liam frunció el ceño. Miró a Hannah, la mujer que siempre había sido dulce, atenta, la que había dedicado su juventud a él, y de pronto se dio cuenta de que vestía de forma demasiado simple. Vaqueros sueltos y una camiseta de media manga, siempre intentando ocultar su figura algo curvilínea. Dijo sin pensarlo: «No, tienes una figura muy bonita, Hannah. Creo que deberías ponerte ropa un poco más ajustada, sobre todo en la parte de arriba. Te queda muy bien. No deberías acomplejarte». El cumplido inesperado hizo que Hannah se sonrojara. Rió un poco, algo avergonzada. «¿De verdad lo piensas?». «De verdad», afirmó Liam con voz sincera. «Deberías tener más confianza». En ese momento, por primera vez en muchos años, Hannah sintió un leve aleteo en el corazón. No porque pensara en un nuevo amor, sino porque comprendió que aún era capaz de sentir alegría por la vida. Y eso venía del mismo chico al que había temido no poder acercarse nunca. Los últimos días del invierno dieron paso poco a poco a los suaves colores de la primavera. Willow Creek despertaba de su largo letargo. Las ramas empezaban a brotar y en el cielo los vencejos cantaban, anunciando un nuevo comienzo. En la cocina iluminada, Hannah preparaba el desayuno como de costumbre. Rápidamente colocó los gofres en un plato, vertió sirope por encima y añadió unas bayas frescas. Esa rutina la había acompañado todos estos años, desde que se convirtió en la madre de Liam. Liam entró, con el pelo despeinado y una sudadera vieja. Pero había algo distinto en él aquella mañana. Sus ojos seguían cada movimiento de Hannah durante más tiempo de lo normal. Se sentó, apoyó el mentón en la mano y dudó un segundo. «Hannah, ¿alguna vez has pensado en todos estos años?». Hannah se detuvo, algo sorprendida por la pregunta. Se giró con una suave sonrisa. «¿A qué te refieres?». Liam soltó un suspiro. Su voz bajó el tono. «Quiero decir, te pasaste toda tu juventud cuidando de mí. No salías con nadie, no vivías para ti. ¿Alguna vez te has arrepentido?». Hannah guardó silencio. Aquella pregunta, que parecía inocente, tocaba muy dentro de ella. Pero simplemente negó levemente con la cabeza. «No. Si tuviera que elegir de nuevo, haría lo mismo. ¿Sabes, Liam? Para mí, tú eres como un hijo». Liam apretó los labios, con la emoción subiéndole al pecho. No respondió de inmediato, solo agachó la cabeza y comió en silencio. Pero en su interior, esa idea seguía latiendo, el sacrificio de Hannah, lo mucho que merecía vivir para ella misma, y no solo existir para los demás. En los días siguientes, Liam empezó a prestar más atención a su madrastra. Se dio cuenta de que Hannah siempre elegía ropa ancha, tan simple que rayaba en lo descuidado. A ojos de los demás podía parecer correcta, pero Liam sabía que esa era su manera de esconderse. Recordó cuando sus amigos comentaban: «Tu madre siempre se viste como profesora de primaria. Nada especial». Al principio, a Liam no le importaba. Pero ahora que entendía más, de repente sentía pena por ella. Hannah aún era joven. Podría ser más guapa, más segura de sí misma, si quisiera. Y entonces llegó la oportunidad, el fin de semana. Hannah anunció que asistiría a una reunión con antiguos compañeros de trabajo. Tal vez iría. Liam se levantó de golpe de la silla,
emocionado. Genial. Tienes que elegir un conjunto muy bonito. Creo que deberías probar algo diferente. Hannah se sorprendió. ¿Diferente? ¿A qué te refieres? Liam se encogió de hombros, sonriendo con picardía. No te pongas más jerseys largos ni vaqueros anchos. Tienes una figura muy bonita, sobre todo la parte de arriba, que siempre estás tapando. Prueba con un vestido ajustado. Hannah abrió los ojos, entre sorprendida y avergonzada. Pero cuando miró los ojos sinceros de Liam, estalló en carcajadas. Madre mía, ¿sabes cómo hacer que una se sonroje? Hablo en serio, insistió Liam. Deberías confiar en ti misma. No eres solo una cuidadora. También eres una mujer muy atractiva. Hannah sonrió suavemente. Pero en lo más profundo, las palabras de Liam plantaron una pequeña semilla en su corazón. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien no la halagaba así? ¿Cuánto tiempo hacía que no se veía a sí misma como una mujer de verdad? El fin de semana llegó antes de lo que esperaba. Aquella mañana, Hannah se quedó en silencio frente al espejo, sosteniendo un vestido turquesa que había comprado hacía años pero nunca se había atrevido a estrenar. El vestido era ceñido, resaltaba su figura, especialmente su busto y su aún esbelta cintura. Hannah levantó el vestido con cierta duda. Las palabras de Liam resonaban en su mente. Tienes una figura preciosa. Deberías sentirte más segura. Con una sonrisa nerviosa, Hannah soltó una pequeña risa. Hace solo unos años, si alguien le hubiera dicho algo así, lo habría ignorado. Pero viniendo de Liam, su hijo favorito, aquellas palabras tenían un peso diferente. Decidió probárselo. Cuando el vestido se ajustó a su cuerpo, Hannah se miró al espejo con sorpresa. No se reconocía. La mujer reflejada desprendía feminidad y elegancia, muy alejada de su aspecto habitual y casual. Justo en ese momento, Liam llamó a la puerta y entró. Se quedó paralizado unos segundos. «Guau», soltó sin pensar. «Hannah, estás, de verdad preciosa». Hannah se sonrojó, cubriéndose el pecho con las manos por costumbre. «No digas tonterías, Liam». «No es broma», dijo él, sacudiendo la cabeza con seriedad. «Creo que tus antiguos compañeros se van a sorprender. Deberías sentirte segura». «¿De verdad?», preguntó Hannah, apretando ligeramente los labios. Pero por dentro, una sonrisa genuina empezaba a formarse. Esa sensación, la de ser reconocida por alguien, hacía años que no la sentía. Esa tarde, Liam condujo hasta el pequeño restaurante donde tendría lugar la reunión. Antes de que Hannah bajara del coche, él le apretó suavemente la mano. «Sé tú misma, Hannah. Lo has hecho genial». Hannah asintió, respiró hondo y salió del coche. Mientras esperaba a su madrastra, Liam se fue a una cafetería cercana. Pasaba el rato mirando el móvil, pero su mente estaba lejos. Pensaba en la imagen de Hannah hacía unos minutos. Se dio cuenta de que durante todos esos años, Hannah había asumido sin quejarse el papel de madre, cuidadora, compañera, pero nunca el de ella misma. Tal vez porque se había acostumbrado tanto a ese rol que se le olvidó que también tenía derecho a vivir como mujer. A sentirse guapa. A ser amada. A soñar. 2 horas después, Hannah volvió al coche. Se la veía cansada, pero sus ojos brillaban de una forma especial. «¿Qué tal la reunión?», preguntó Liam con curiosidad. Hannah sonrió con suavidad. «Bien. Todos se sorprendieron al verme así, claro. Pero me di cuenta de que ya no encajo del todo en ese tipo de conversaciones». Liam ladeó la cabeza. «¿No estás contenta?». Hannah negó suavemente, sus ojos se posaron en los de Liam con ternura. «No del todo. Me di cuenta de que los momentos que realmente me hacen sentir yo misma son los que paso contigo, hablando, cocinando, viendo pelis juntos». Liam guardó silencio. Una calidez mezclada con cierta culpa le subió al pecho. Quizá había sido él quien, sin querer, la hizo nunca pensar en volver a casarse. Pero también sería él, desde ese momento, quien la ayudaría a vivir un poco más para sí misma. Después de aquel encuentro con sus antiguos compañeros,
Hannah pareció cambiar un poco. Ya no era la mujer que elegía siempre jerseys largos o vaqueros sueltos. Empezó a cuidar más su apariencia. Vestidos suaves y blusas elegantes empezaron a aparecer con más frecuencia en su armario. Hannah también dejó de esconder su figura de forma inconsciente. Liam lo notó, y no podía ocultar su alegría. A menudo le lanzaba piropos con astucia cada vez que se arreglaba. Ese color te queda genial. Te hace parecer mucho más joven. De verdad, deberías ponértelo más a menudo. Al principio, Hannah se sonrojaba avergonzada. Pero poco a poco empezó a aceptar los cumplidos con más naturalidad. En sus ojos comenzó a verse una confianza que Liam rara vez había visto antes. Pequeños cambios llevaron a una transformación en su relación. Pasaban más tiempo juntos, no por obligación ni por costumbre, sino porque realmente les apetecía estar el uno con el otro. En las tardes de verano, después de cenar, se sentaban en el porche trasero, tomando té helado y charlando. Hablaban de todo, del colegio, de los planes universitarios de Liam, de recetas nuevas que Hannah aprendía, incluso de películas románticas que a ella le habían gustado en su juventud. Liam comenzó a darse cuenta de que Hannah tenía un alma mucho más joven de lo que parecía. Detrás de esa apariencia de madre trabajadora había una mujer que en su día había sido soñadora, aventurera, enamorada. Una noche, mientras reían recordando una anécdota del instituto, Liam se detuvo. Sus ojos se oscurecieron un poco, profundos. Hannah, dijo lentamente. De verdad creo que deberías volver a intentar salir con alguien. Hannah se quedó inmóvil. La sonrisa se le fue desvaneciendo poco a poco, sustituida por una expresión de sorpresa y desconcierto. ¿Salir?, repitió, con voz teñida de asombro. Liam asintió, pero no insistió de inmediato. Hannah no lo había pensado en años. Lo sé, dijo Liam. Pero creo que lo mereces. Mereces ser feliz de otra forma. No tienes que ser solo Hannah, la madrastra de Liam para siempre. También puedes ser simplemente Hannah. Una mujer con su propia vida. Hannah guardó silencio largo rato. Miró hacia el jardín oscuro, donde la luz de las farolas se filtraba entre las hojas, formando reflejos borrosos. Y entonces, soltó un suspiro suave. Hannah respiró hondo. Sabes, solía pensar que mientras tú estuvieras bien, yo estaría satisfecha. Pero quizá tenías razón. Tal vez debería abrir un poco más mi corazón. No porque necesite un hombre, sino porque necesito recordarme que aún puedo vivir como yo misma. Liam sonrió con dulzura, dándole una palmadita a la mano de Hannah. Te ayudaré. ¿Vale? Hannah sonrió. Sus ojos, cálidos y suaves como siempre. Vale, Liam. Si tuviera a un hijo que me acompañara, lo intentaría. Una semana después, Liam puso en marcha su plan. Buscó discretamente en los grupos comunitarios de Willow Creek, donde solían reunirse personas solteras y viudos para hacer amistades. Pronto encontró a un candidato adecuado, Aaron Miller, 43 años, bibliotecario del pueblo, amable y maduro. Viudo desde hacía 3 años, vivía con su hija pequeña. Cuando Liam presentó a Aaron, Hannah casi quiso salir corriendo. Liam, ¿vas en serio? ¿No estarás bromeando?, dijo Hannah, entre confundida y avergonzada. No es ninguna broma, rió Liam. Aaron es un buen tipo. Solo un café, sin presión. Si no te gusta, no insisto más. Hannah dudó, pero la mirada alentadora y expectante de Liam le hizo imposible negarse. Finalmente suspiró. Vale, pero voy solo por ti. La mañana de la cita, Hannah estuvo largo rato frente al armario. El vestido azul del otro día parecía darle algo de seguridad. Lo eligió y lo combinó con una rebeca fina color crema. Se recogió el pelo con suavidad, dejando visible su cuello esbelto. En el espejo, la mujer que sonreía con dulzura le resultaba casi desconocida. Liam, esperando fuera de la habitación, llamó suavemente a la puerta. Hannah, ¿estás lista? Cuando la puerta se abrió, dio un paso atrás sorprendido. Estás realmente guapa.
Hannah se sonrojó, pero esta vez su sonrisa era cómoda, tranquila. Gracias, Liam. Intentaré no decepcionarte. Liam la llevó a una pequeña cafetería cerca del centro de Willow Creek. Antes de que bajara del coche, Hannah dudó un momento. Todavía se sentía un poco nerviosa. Liam le apretó la mano con fuerza. Solo sé tú misma. Todo lo demás, déjalo fluir. Hannah asintió, respiró hondo y entró en el local, dejando a Liam esperando en el coche. La cita fue exactamente como Hannah había imaginado, o incluso más fluida. Aaron era amable. Hablaba con tono sereno, escuchaba más de lo que hablaba. Compartieron libros, películas, sus años como padres solteros. Hannah se sintió cómoda. No hubo incomodidad ni presión por impresionar. Pero tampoco hubo chispas. Al terminar, Aaron le dijo amablemente: «Si quieres, podríamos vernos otra vez». Hannah sonrió, educadamente. «Creo que aún no estoy preparada para eso». Aaron asintió, sin molestarse, sin insistir. Fue un cierre sencillo. De vuelta al coche, Liam casi saltó a su encuentro. «¿Qué tal? ¿Estás bien?» Hannah sonrió, con los ojos brillando de una calma nueva. «Está bien. Aaron es una buena persona». Pero, hizo una pausa. «Me di cuenta de algo». «¿De qué?», preguntó Liam, girándose hacia ella. Hannah lo miró con dulzura, como un arroyo sereno. «Que no necesito a nadie más para sentirme completa. Solo tenerte a ti, poder vivir cada día, cocinar, reír y hablar contigo, ya me hace feliz». Liam se quedó en silencio. No podía decir nada. En ese momento, los dos, sin lazos de sangre, se sintieron más unidos que nunca. El amor de Hannah por él había superado todos los límites. Y Liam entendió que, desde ahora, siempre estaría a su lado. No por obligación, sino por amor y gratitud profunda. Los días después de la cita con Aaron pasaron con más ligereza de lo que Hannah esperaba. No sentía decepción ni arrepentimiento por haber rechazado continuar. Al contrario, se sentía curiosamente tranquila. Quizá porque, por fin, había encontrado la respuesta que Liam quería que comprendiera: no necesitaba a nadie más para completar su vida. Una mañana de domingo, la luz del sol inundaba la cocina de siempre. Liam preparaba el desayuno, algo poco habitual. Estaba ocupado con los huevos y las tostadas, mientras Hannah, sentada en la barra, lo miraba con los brazos cruzados, divertida y orgullosa. ¿Pasa algo especial?, preguntó Hannah, ladeando la cabeza. Liam se encogió de hombros, intentando parecer misterioso. «Nada, solo quería que descansaras un poco». Hannah no terminó de creérselo, pero no preguntó más. El desayuno transcurrió entre risas ligeras. Hablaron del colegio, de la universidad, de los planes de futuro de Liam. No fue hasta que él terminó de recogerlo todo, que se sentó frente a Hannah, con los ojos más serios de lo habitual. «Hannah», empezó Liam, «¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto», respondió Hannah. Liam dudó un momento, y luego dijo: «Cuando dijiste que no necesitabas a nadie más, ¿eras realmente feliz?». Hannah hizo una pausa. Apoyó los codos en la mesa, descansando el mentón con aire pensativo. «Liam, la felicidad no siempre tiene que venir de grandes cosas. Para mí, la felicidad es levantarme temprano para prepararte el desayuno, escucharte hablar de tu día en el colegio, reír contigo mientras vemos películas». Hizo una pausa. Sus ojos se suavizaron. «Y lo más importante, saber que todavía me necesitas en tu vida». Liam se quedó en silencio. Sintió como cada palabra de Hannah se le instalaba en el corazón. Su amor no era un amor exigente ni posesivo. Era incondicional, constante, tan suave como respirar cada día. Aquella tarde, Liam caminó solo hacia el jardín trasero, donde el viejo columpio aún se balanceaba con el viento. Se sentó, mirando al cielo azul profundo. Por primera vez, comprendió que su relación con Hannah iba más allá de lo que la gente llamaba madrastra e hijastro. Ella era su madre. No por un certificado de nacimiento, no por la sangre,
sino por el sacrificio y el amor de los últimos 10 años. Pensó para sí mismo, tal vez Aaron o cualquier otro hombre no podrían darle a Hannah esa sensación de plenitud que sí le daba a esta pequeña familia. Liam apretó los puños. Decidió que haría todo lo posible para que Hannah sintiera que para él siempre sería una parte imprescindible. Unos días después de esa conversación tan profunda, Liam empezó a planear algo. Quería hacer algo especial por Hannah, no porque ella se lo pidiera ni lo esperara, sino porque sentía la necesidad de demostrarle su gratitud. Después del colegio, Liam buscó ideas por Internet. Las webs sugerían de todo, desde picnics hasta cenas elegantes. Pero ninguna opción le parecía auténtica, fiel a la relación cálida y sencilla que compartían. Finalmente, decidió hacer algo a su manera, un día de Hannah. Sin fiestas, sin invitados. Solo un día en el que Hannah no hiciera nada más que relajarse y disfrutar de la compañía de quienes la querían. El sábado por la mañana, mientras Hannah estaba como siempre preparando el desayuno, Liam entró en la cocina con una gran sonrisa. «Basta ya, Hannah. Hoy es tu día». Hannah levantó la vista, sorprendida. «¿Mi día? ¿Qué quieres decir?» Liam se acercó y la empujó suavemente fuera de la cocina. «Solo siéntate, relájate, y deja que yo me encargue de todo. Nada de trabajar, ¿vale?» Hannah se echó a reír, entre avergonzada y emocionada. «Me haces sentir como una invitada». «No una invitada. Una reina», bromeó Liam, haciéndola reír aún más. Aquella mañana, Liam preparó un desayuno simple pero hecho con cariño: tortitas, fruta fresca y café aromático. Hannah se sentó a la mesa, observando a Liam moverse por la cocina, con el corazón lleno de emoción. Era la primera vez en años que tenía, de verdad, unas vacaciones. Después del desayuno, Liam la llevó al jardín. Había preparado un sofá limpio, una manta suave y algunos de sus libros favoritos. «Pasa la mañana leyendo. Yo me ocupo de todo lo demás», dijo Liam. Hannah se sentó, tomó uno de los libros conocidos, pero no podía concentrarse. Sus ojos brillaban cada vez que veía a Liam regar las plantas, cortar el césped, y de vez en cuando, sonreírle. Por la tarde, Liam la sorprendió aún más al llevarla a la cocina. «Ahora me toca cocinar a mí. Tú no puedes tocar nada», dijo con firmeza. Hannah no pudo más que quedarse de pie, sonriendo mientras veía a Liam peleándose con los ingredientes. Aunque era algo torpe, se esforzó por preparar su pasta favorita. Cuando se sentaron a la mesa, Hannah sujetó los palillos con los ojos brillando de emoción. «Liam, no tenías que hacer todo esto». Liam la miró, más serio que de costumbre. «Si quería hacerlo. Has pasado toda tu juventud cuidando de mí. Ahora me toca a mí hacer algo por ti». El ambiente se volvió denso, cargado de sentimientos. Hannah apoyó su mano sobre la mesa, cubriendo con ternura la de Liam. «Gracias, Liam. Siempre concibes que no me sienta sola». Liam sonrió. Sus ojos reflejaban sinceridad. «Porque tú nunca me dejaste estar solo. Por eso eres la persona que más merece ser querida en este mundo». Anochecía después de una cena acogedora. La casa estaba bañada en la luz suave de la lámpara del salón y el agradable aroma de las velas de cera de abeja que Hannah solía encender por la noche. Liam y Hannah estaban sentados en el sofá. Una manta ligera cubría sus piernas, y una película familiar sonaba en segundo plano. Ninguno de los dos prestaba realmente atención. Solo disfrutaban del silencio compartido, de esa paz que quizás solo quienes han sufrido una pérdida profunda pueden apreciar. De repente, Hannah habló. Con una voz tan ligera como la brisa, Hannah susurró. «Hoy ha sido un gran día». Había olvidado lo que se sentía al ser cuidada por alguien más. Liam se giró, ladeando la cabeza. «Te lo mereces. No solo hoy. Hannah, todos los días». Hannah sonrió, pero en su sonrisa había un matiz melancólico. Apretó con fuerza la manta entre las manos, la mirada fija en el techo, donde el ventilador giraba lentamente. «Liam», empezó, con voz baja. «A veces me pregunto si tomé la decisión correcta». Liam guardó silencio,
atento. Cuando Mark murió, tuvo la oportunidad de marcharse. Nadie la obligó a quedarse y criar a los hijos de su marido. Pero eligió quedarse. Durante años no se había arrepentido. Pero había momentos en los que se preguntaba si había perdido la oportunidad de vivir su propia vida. Liam se irguió, con los ojos muy abiertos. Hannah se giró hacia él. Sus ojos brillaban, pero no eran débiles. Pero luego, cada día en el que veía a mi hijo crecer, cada vez que escuchaba que me llamabas Hannah, cada día difícil que superamos juntos, todo eso me hizo comprender algo. Hannah se detuvo, con los ojos ligeramente húmedos. Esta es mi vida. No es lo que perdí, es lo que elegí. Liam no pudo evitarlo. La abrazó con fuerza. Ella no se resistió. Apoyó la cabeza en su hombro, dejando que las lágrimas cálidas cayeran. Gracias, Hannah, susurró Liam, con voz entrecortada. Si no fuera por ti, nunca habría tenido una familia de verdad. Hannah lo abrazó con más fuerza. En ese momento, desaparecieron todas las barreras, todas las etiquetas, todas las distancias. Ya no eran madrastra e hijastro. Solo eran madre e hijo, unidos por elección y por un amor incondicional. Esa noche, cuando Liam se fue a su habitación, Hannah se quedó sola junto a la ventana. Afuera, el viento suave movía los árboles, creando una especie de nana natural. Pensó en Mark, en los breves años que pasaron juntos. Sabía que, dondequiera que estuviera, Mark también sonreía. Orgulloso de que ella hubiese seguido viviendo, amando, no buscando a alguien nuevo, sino entregándose por completo al hijo que habían criado juntos. Hannah cerró los ojos. Y por primera vez en muchos años, se sintió verdaderamente completa. Los años pasaron silenciosamente, como un río tranquilo bordeando Willow Creek. Liam ya era un hombre hecho y derecho. Tras graduarse de la universidad, volvió al pueblo, abrió una pequeña oficina y se casó con Clare, su novia de toda la vida. Clare era dulce, comprensiva, y se integró rápidamente en el ambiente cálido que Hannah había construido en casa. Poco después, la pequeña familia de Liam dio la bienvenida a un nuevo miembro, Lucas. Un niño precioso, con ojos verdes esmeralda, heredados de su madre. Hannah, ya en sus 50, se convirtió en la abuela Hannah, una abuela ejemplar que siempre tenía galletas con pepitas de chocolate y cuentos de hadas preparados para Lucas cada vez que venía de visita. Una tarde de principios de otoño, cuando las hojas de los arces alfombraban el camino, la familia de Liam visitó el pequeño cementerio al norte del pueblo. Se cumplían 15 años desde la muerte de Mark. Lucas correteaba por el lugar, llevando un pequeño ramo de flores, mientras Liam y Clare arreglaban las flores marchitas en la lápida. Hannah permanecía en silencio frente a la tumba con el nombre de Mark grabado. Ya no era joven. Las arrugas marcaban las comisuras de sus ojos, pero seguía siendo elegante y serena. Liam se acercó y le puso la mano en el hombro. Siempre me he preguntado, si papá siguiera vivo, ¿qué pensaría de nuestra familia ahora? Hannah sonrió suavemente, mirando al cielo, lleno de nubes blancas flotantes. Creo que estaría muy orgulloso, respondió. Porque tú creciste fuerte y bondadoso. Y porque yo no me rendí. Liam miró a su madre, con los ojos llenos de lágrimas. Clare se inclinó y atrajo a Lucas suavemente hacia sí, recordándole que debía guardar silencio. Lucas levantó la vista hacia Hannah y preguntó con inocencia. «Abuela, ¿ese es el abuelo?» Hannah se agachó, acariciándole el pelo con ternura. «Sí, cariño. Fue una persona maravillosa». Liam se sentó al lado de su hijo, con voz cálida. «Y Hannah es quien más quiso al abuelo. No lo dio a luz, pero lo crió con todo su amor y sacrificio. Gracias a ella, papá es quien es hoy». Lucas abrió los ojos, como si no lo entendiera del todo, pero asintió obedientemente. «Yo también quiero mucho a Hannah». Toda la familia rió en voz baja. Hannah se secó una lágrima que caía por la comisura del ojo y susurró. «Solo eso, ya es suficiente». El sol desaparecía lentamente tras los árboles. El crepúsculo moría.
El cielo de Willow Creek se teñía de rojo. La familia de Liam recogió sus cosas y dejó el cementerio, donde descansaban dos tumbas una al lado de la otra, Mark Walker y Hannah Walker. No importa cuánto continúe la vida. No importa cuántas generaciones cambien. El amor de Hannah por Liam y por esta pequeña familia siempre estará ahí. Sin necesidad de sangre. Sin necesidad de títulos. Solo amor incondicional. Amor, 10 años después de la muerte de Hannah. Willow Creek se veía igual. Las calles de adoquines seguían siendo tranquilas bajo el dosel de los viejos arces. Las colinas aún cambiaban con las estaciones, verdes en primavera, doradas en otoño y blancas en invierno. En la familiar casa de madera, rodeada por una valla blanca, se escuchaban risas infantiles. Lucas, ahora un adolescente de 13 años, jugaba al fútbol en el porche con su hermano pequeño Finn, de 6. Clare, sentada con un libro en las manos, levantaba la vista de vez en cuando para sonreírles a sus hijos. Liam, ahora con 35 años, podaba los árboles del jardín. Su cabello estaba salpicado de canas, pero su sonrisa seguía siendo tan serena como siempre. En lo más profundo de la casa, colgada solemnemente en el salón, había una pequeña estantería. Encima, un retrato enmarcado de Hannah Walker, junto a una urna de cerámica marfil. Debajo del retrato, una inscripción. La madre que no nos dio la vida, pero nos enseñó a amar. A veces, Liam se quedaba en silencio frente a la foto. Había días en los que, allí mismo, les contaba a sus hijos historias sobre Hannah. Las noches de película, cuando preparaba la cena, como lograba que todo pareciera cálido con solo una sonrisa. Una vez, Lucas preguntó: «Papá, ¿Hannah era como las otras abuelas?» Liam sonrió y lo atrajo para sentarlo en su regazo. Quizás no exactamente. Pero para papá, fue la mejor madre. Eligió quererme, cuidarme, darme un hogar. Amar sin razón ni condiciones. ¿Sabes? La abuela una vez dijo, solo con verte feliz, ella ya estaba satisfecha. Lucas se quedó callado, y luego susurró: «Ojalá pudiera conocerla». Liam se inclinó y besó el cabello de su hijo. «Ella siempre está aquí, en mi corazón, y ahora también en el tuyo». Cada año, en el aniversario de la muerte de Hannah, la familia de Liam mantenía la costumbre de visitar el pequeño cementerio al norte del pueblo. Allí, dos lápidas reposaban una junto a la otra, Mark Walker y Hannah Walker, como dos amigos de toda la vida que nunca volverían a separarse. Ese año no fue diferente. Clare preparó un ramo de claveles blancos, la flor favorita de Hannah. Lucas y Finn llevaban cada uno un dibujo hecho por ellos. Durante el camino, Lucas le susurró a su hermano: «Sé educado». A Hannah le gustaban los niños bien educados. Cuando toda la familia estuvo frente a la tumba, Liam se agachó y limpió con cuidado el polvo de la lápida. «Hola, Hannah», dijo con voz profunda. «Hemos venido a verte». Lucas y Finn colocaron los dibujos y las flores junto a la piedra. Clare tomó la mano de Liam en silencio, con la mirada suave, como si dijera 1000 palabras sin decir ninguna. Nadie dijo nada más. Solo el viento soplaba entre los árboles antiguos. Pero todos sintieron algo cálido envolviéndolos. Como si Hannah sonriera desde algún lugar. Esa misma tarde, de regreso del cementerio, la familia hizo una parada en el parque central del pueblo. Una gran pradera donde Lucas y Finn solían jugar después del colegio. Liam se sentó en un banco, observando a sus hijos corretear. Clare se sentó a su lado, apoyando suavemente la mano en el hombro de su marido. «Siempre he admirado la forma en que tú y Hannah os unisteis», dijo en voz baja. Liam sonrió, sin apartar los ojos de los niños. «Ella me enseñó tantas cosas. Que una familia no es solo la que comparte la misma sangre, sino la que elige quedarse junta, por los demás». Clare asintió, apretándole la mano. «Y tú trajiste eso a nuestra familia. Le estaré eternamente agradecida a Hannah. Porque sin ella, probablemente tú no serías el hombre que eres hoy». Liam no respondió, pero cada palabra de Clare retumbaba dentro de su pecho.
Cuando el sol se puso, regresaron a la vieja casa. Hannah ya no estaba. Pero cada rincón seguía guardando sus recuerdos. Sobre la mesa del comedor, su foto se veía allí. Lucas corrió, se sentó frente a ella y apoyó la barbilla en sus manos, pensativo. Papá, dijo desde el comedor, creo que ya lo entiendo. Liam entró, sonriendo. ¿Entender qué, hijo? Lucas se giró. Sus ojos azules brillaban con una madurez rara en un niño de 13 años. Hannah era como la luz. Aunque ya no esté aquí, esa luz sigue iluminando nuestra casa todos los días. Liam se quedó inmóvil. En ese momento, se vio a sí mismo, de niño, sentado en silencio, preguntándose si Hannah sería para siempre parte de su vida. Ahora sabía la respuesta. Y Lucas, su hijo, también la había entendido, a su manera. Así es, Lucas, respondió Liam, con la voz entrecortada. Esa luz siempre estará con nosotros.